Dame unos minutos para explicarte qué te ofrece el pensum de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Es muy importante que para esa decisión tan futuro analices las diferentes opciones. Eso lleva tiempo y a veces es lo menos que tenemos en esta vida tan corrida y donde nuestras agendas están tan saturadas. Me voy a permitir en unos minutos explicarte brevemente el contenido del pensum de estudios. Esto va a ser como cuando nos ofrecen un tour por Guatemala o por Europa en 2, 3 días, una semana, y te vamos a mostrar en forma breve los puntos más relevantes para que puedas tomar una decisión tan importante. El pensum se divide en 5 grandes áreas: contabilidad, auditoría, legal, economía y matemática. Comencemos con el área de contabilidad. Iniciamos con contabilidad básica, aspectos generales de la contabilidad, desde el registro de operaciones contables en el libro diario, su mayorización, elaboración de balance de saldos, nuestras partidas de ajuste que conllevan registrar por los valores exactos los activos, los pasivos, las cuentas de patrimonio, ingresos y gastos, la elaboración de la hoja de trabajo que nos va a permitir elaborar nuestro estado de resultados y nuestro estado de situación financiera. Todo según normas internacionales de información financiera, principalmente marco conceptual en este caso y la NIC 1 de presentación de estados financieros. Seguimos con contabilidad de sociedades, en la cual vemos todas las disposiciones legales que regulan las sociedades mercantiles, vemos la contabilidad de las sociedades de capital, su apertura, capital social autorizado, suscrito y pagado, esas partidas de apertura, las partidas especiales que se dan de movimiento de acciones. Adicionalmente, se revisa y se estudia la contabilidad de sociedad de personas, partidas de apertura, aportes en efectivo, aportes en bienes, ventas de acciones, retiro de socios, qué pasa con la muerte de un socio. Adicionalmente, analizamos la fusión y transformación de sociedades y el pago en casos de liquidación de una sociedad, entre otras. Seguidamente vemos contabilidad avanzada 1 y contabilidad avanzada 2. Vemos temas muy particulares como lo es la contabilidad de moneda extranjera, la reexpresión de estados financieros, ventas a plazo, contabilidad de agencias, contabilidad de sucursales, la elaboración de un estado de flujo de efectivo. Vemos lo que es contabilidad de bonos bajo costo amortizado y adicionalmente lo que es la consolidación de estados financieros. Seguimos viendo diferentes contabilidades, entre ellas las contabilidades especiales. En esta vemos lo relacionado a la contabilidad ganadera, contabilidad agrícola, contabilidad forestal. Y el área contable también conlleva el curso de contabilidad y organización bancaria, en el cual revisamos lo que es el sistema financiero guatemalteco, las leyes que le son aplicables y vemos las principales operaciones que realiza una institución bancaria. Por aparte, también tenemos los cursos de contabilidad de costos 1 y contabilidad de costos 2, en el cual analizamos los diferentes elementos que integran el costo de un producto, entre ellos materia prima, mano de obra y gastos de fabricación, todo de acuerdo a normas internacionales de información financiera, en este caso principalmente a la norma internacional de contabilidad número 2. Vemos el manejo de inventarios, el manejo de los gastos de mano de obra y de fabricación, sistema de costos por procesos, sistema de costos por procesos continuos y sistemas de costos predeterminados, entre ellos los costos estimados y los costos estándar. Tenemos también un curso financiero que se trata del curso de análisis e interpretación de estados financieros. Vemos las diferentes técnicas para analizar y estudiar cada uno de los elementos de los estados financieros. El área contable se cierra con 2 cursos de normas internacionales de información financiera, en el cual trasladamos a los estudiantes y se discute con ellos
utilizando adicionalmente casos prácticos, las diferentes normas, es decir, el marco de referencia que conlleva o que debe de considerarse para la elaboración y presentación de estados financieros. A continuación, daremos un breve resumen del área de auditoría, el cual comienza con el curso de Auditoría 1. En el curso de Auditoría 1, analizamos los conceptos básicos para elaborar una auditoría independiente de estados financieros. Vemos lo que son los componentes mínimos que deben de incluirse en un memorándum de una planificación de una auditoría, así como en la preparación de los programas de auditoría. Las normas legales y técnicas a considerar en una auditoría, entre ellas las normas de control de calidad, el código de ética del contador público y auditor, así como las normas internacionales de auditoría. Revisamos y estudiamos la elaboración de pruebas sustantivas y pruebas analíticas de auditoría, así como la preparación de procedimientos, algo muy importante, la recolección de evidencia. Un procedimiento para que sea de auditoría, para que sea perfecto, debe de considerar esa documentación que respalde nuestra opinión, obtener una evidencia suficiente y adecuada. Este curso conlleva la elaboración o el estudio de las auditorías de activo, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, inversiones. En el curso de Auditoría 2 vemos todas las auditorías de los pasivos y el capital. Y en el curso de Auditoría 3 vemos la auditoría de un estado de resultados. Cada uno de los elementos de los estados de resultados, cuáles son los aspectos que debemos de considerar en una auditoría de ese tipo. Por último, vemos la preparación de informes y los tipos de opinión que puede dar un auditor. Una opinión calificada, una opinión con salvedades, una opinión adversa o abstenernos de dar nuestra opinión. Estudiamos cada uno de los elementos que debemos de considerar para poder emitir la opinión que corresponda. Adicionalmente, el área de auditoría incluye auditoría administrativa, analizar los diferentes procesos administrativos y establecer oportunidades de mejora. Tenemos también dentro de esa área una auditoría de sistemas. Las empresas actualmente se han tecnificado, manejamos todos los procesos por medio de sistemas y por medio de bases de datos. Entonces, una auditoría de sistemas es muy importante porque va a garantizar que esa información que está almacenada sea segura y confiable. Por último, también es importante considerar, tenemos un curso de redacción de informes en el cual se analizan diferentes casos hipotéticos para que el estudiante, en base a lo que ha adquirido hasta ese momento, pueda practicar, pueda emitir opiniones sobre los diferentes casos que se le presentan. Al igual que el área contable, en esta área de auditoría contamos con 2 cursos de normas internacionales de la auditoría para dotar al estudiante del marco de referencia internacional adecuado. Vamos a comenzar a explicar brevemente las diferentes áreas complementarias, comenzando con el área de matemáticas. Comenzamos con los cursos de Matemática 1 y Matemática 2, en lo cual, en forma resumida, se puede decir que analizamos lo que son los números reales, lo que son las fracciones, la factorización, operaciones algebraicas, la elaboración de gráficas, desigualdades, funciones, logaritmos, álgebra de matrices, el análisis insumo-producto, entre otros. Luego vemos 2 cursos donde aplicamos la matemática específicamente a las finanzas, que se conocen como Matemática Financiera 1 y Matemática Financiera 2, en la cual vemos temas muy importantes como lo es el interés simple, el interés compuesto, la elaboración de tablas de amortización, de anualidades, de descuentos, de efectivo. Adicionalmente, en esta área de matemática vemos lo que son las estadísticas. Tenemos 2 cursos, Estadística 1 y Estadística 2, que principalmente nos dan de igual manera herramientas para presentar fenómenos económicos en forma de números o en forma de gráficas. Comenzamos viendo desde esa recolección de datos, su tabulación y su presentación. Es muy importante en nuestra carrera profesional para representar los diferentes fenómenos.
Un tema vital es las medidas de tendencia central, así también como la elaboración de series cronológicas de números, índices y, por qué no decirlo, la medición de la variabilidad, de la desviación estándar y de la varianza. Con esto cerraríamos el área de matemática. Luego vemos el área legal. Como lo hemos analizado, el contador público y auditor sigue el cumplimiento de los diferentes marcos de referencia. Y en el área legal vemos, en primer lugar, lo que es el área mercantil. En el área mercantil revisamos todas las obligaciones que conlleva para un comerciante, así como los diferentes tipos de sociedades, las obligaciones que tienen los diferentes tipos de sociedades vigentes en la República de Guatemala. Por aparte vemos el área laboral, obligaciones de los patronos, obligaciones de los trabajadores en el ámbito legal. Por ejemplo, yo necesito hacer una auditoría del área de salarios, tengo que conocer la normativa relacionada con el pago de los salarios, las diferentes jornadas, el salario mínimo, el cálculo de prestaciones laborales, entre otras. Algo muy importante también, lo que es el área tributaria. ¿Cuáles son esas obligaciones que tienen las empresas ante la Superintendencia de Administración Tributaria? Por ejemplo, todo lo que conlleva los diferentes compromisos para evitar incurrir en multas, en el pago de intereses. Esto es laboral, es un campo igual muy amplio. Debemos de conocer los derechos y obligaciones tanto del patrono como del trabajador, conocer los tipos de contrato, las formalidades, las diferentes jornadas laborales, los descansos remunerados, las licencias, lo que son los sindicatos, los paros, así también aquella normativa muy particular como lo puede ser las obligaciones para los trabajadores y patronos de acuerdo a la ley del servicio civil, entre otras. Cerramos el área laboral con un seminario de procedimientos legales y administrativos en el cual se estudian los diferentes procedimientos muy particulares que debemos de conocer ante quién interponer recursos, por ejemplo, recurso de revocatoria, un recurso de reposición, conocer un tema muy particular como lo puede hacer la ley de contrataciones del Estado. El área económica la iniciamos con el curso de Introducción a la Economía, en el cual vemos los factores de la producción y el funcionamiento del sistema económico. Es importante que como profesionales conozcamos cuáles son los problemas básicos de la economía, conocer que los recursos no son infinitos, sino son infinitos, que las necesidades son abundantes y aprender o conocer qué debemos de considerar para el uso óptimo de estos factores de la producción. Adicionalmente, vemos esas variables básicas para el análisis económico, los ciclos económicos, las políticas económicas, las fases de la economía y algo muy interesante y de aplicación diaria que es la ley de la oferta y la demanda. Enseguida continuamos con los cursos de Microeconomía 1 y Microeconomía 2. Analizamos los agentes económicos, el equilibrio del consumidor, el equilibrio del productor, el equilibrio del mercado. En ese sentido, vemos los diferentes tipos de mercado. Esto para dotarnos de un conocimiento para analizar y medir el comportamiento del consumo de las personas, su nivel de satisfacción. Analizamos la preparación de funciones que nos permitan determinar el nivel óptimo de producción para que las empresas obtengan un nivel máximo de rentabilidad. Todo esto conlleva a que tengamos los elementos para comprender el aporte de los agentes económicos en la conformación del Producto Nacional. En el tema de la macroeconomía tenemos el curso de moneda y banca, un curso que en lo personal me gusta mucho. En él analizamos lo que es el dinero, qué es el dinero, las características del dinero, las teorías de los sistemas monetarios. Vemos lo que es el sistema de banca central, cuáles son las características y funciones de un banco central, entre otras ser el único emisor, lo que son las políticas monetarias, la cambiaria y crediticia. Analizamos lo que es
el interés. Por aparte, tenemos el curso de finanzas públicas, en el cual analizamos la estructura del Estado, las actividades del Estado, los tipos de impuestos que existen y otros temas relacionados con finanzas públicas. Es así como hemos hecho un pequeño recorrido por esas 5 grandes áreas que comprende el pensum de contaduría pública y auditoría. Adicional a eso, podemos decir que contamos con un personal docente de mucha experiencia, especializado en cada una de las áreas y que estamos de alguna manera regresando, gracias a Dios, a la presencialidad. A partir del 2023 tenemos ya clases presenciales de alguna manera reforzadas con esa experiencia que tuvimos de la educación virtual. La plataforma de la U nos permitió continuar adelante con la educación virtual y ahora que regresamos a la presencialidad, va a ser un refuerzo para que como docentes y estudiantes sigamos interactuando por medio de ella, colocando material de refuerzo para nuestros foros de consultas y discusiones, entre otros. Entonces, los esperamos en 2023 y esperando esta información les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por este tiempo. Como les comentaba, es importante que se informen antes de tomar esa decisión sobre qué vamos a estudiar a nivel universitario.